Y mueve el esqueleto. El día de hoy vamos a revelar uno de los secretos mejor guardados del estudio Bombillo Amarillo. Con esta arma que hemos logrado concretar esos momentos que han cambiado el rumbo de lo que era un estudio desde Colombia. Juan Manuel Ochoa, él es el socio fundador de Bombillo Amarillo. Este loco fue el que confió en mí por allá en el 2009, trabajando en pijama cuando nos acababan de echar de una agencia de publicidad. Él era la competencia. Las caricaturas que yo no hacía en Bolivariana las hacía él y yo decía, ¿quién es ese Juan Manuel Ochoa? Cuando yo vi el nivel de Juanma, yo dije, yo no me puedo quedar atrás. Y eso me retó a mí a hacer ilustraciones mucho más tesas. La inteligencia artificial definitivamente no lo va a hacer. No es capaz de hacer esto la inteligencia artificial. Contame un poquito cómo es que vos la estás aprovechando. Y mueve el esqueleto. Señores, este es un momento que puede cambiar la historia. El día de hoy vamos a revelar uno de los secretos mejor guardados del estudio Bombillo Amarillo. Nosotros tenemos un arma secreta que solo la desplegamos cuando tenemos los proyectos más importantes. Es un arma que hemos cuidado durante la última década porque es con ella que hemos logrado cerrar los negocios más importantes. Si Netflix necesita un proyecto, desplegamos esta arma. Discovery y hasta Sony. Nosotros es con esta arma que hemos logrado concretar esos momentos que han cambiado el rumbo de lo que era un estudio desde Colombia. Por eso hoy me acompaña Juan Manuel Ochoa. Él es el socio fundador de Bombillo Amarillo. Este loco fue el que confió en mí por allá en el 2009, trabajando en pijama cuando nos acababan de echar de una agencia de publicidad. Bueno, no nos echaron, nos pidieron que renunciáramos, ¿cierto? Pues es verdad. No nos echaron. Sí, no nos despidieron. De hecho, nos ofrecieron trabajo. Así es. Pero bueno, recuerden, esto es animación para todo el mundo. Vamos a hablar un poco de animación, de las tendencias, del 2D, del 3D, porque Juan Manuel Ochoa de verdad es nuestra arma secreta. Él se ha dedicado a investigar de las nuevas técnicas, de las tendencias y cómo aprovecharlas para hacer unos productos increíbles. Hace poco nos ayudaba para hacer un piloto para un proyecto para Netflix del cual no puedo hablar mucho más, pero gracias a eso despertó el interés de unas productoras muy tesas. Juanma, ¿quién sos vos? Contale un poquito al público, a la gente, quién es Juan Manuel Ochoa y por qué está sentado hoy aquí con Daniel Vélez. Como ya Daniel les dijo, yo soy un socio fundador de Bombillo. Esto lo empezamos Daniel y yo fuertemente hace muchos años. Ambos salimos de la misma universidad, del mismo colegio, estudiamos lo mismo, a pesar de que no nos conocíamos en el colegio. Pero él era mi competencia, él era la competencia. Las caricaturas que yo no hacía en Bolivariana, las hacía él y yo decía, ¿quién es ese Juan Manuel Ochoa? Porque no éramos amigos en ese instante. No, es verdad, no nos conocíamos. De hecho, a pesar de que estudiamos en la misma universidad, no nos conocimos tampoco en la universidad y la misma carrera, sino que nos conocimos en el ámbito laboral. Cuando llegué a la oficina por primera vez de la agencia de publicidad que ya les dijo Dani, ahí fue donde nos conocimos, conocíamos el trabajo del otro, el uno del otro. Dije, yo había visto esto tuyo ya, él había visto lo mío y me sentí muy contento de empezar a trabajar con una persona que compartía tantos gustos y la verdad pues que tenía tanto talento que lo conocí, pues lo precedía mucho antes de que lo conociera personalmente. Soy diseñador gráfico, pero un entusiasta de la animación y la ilustración, así como Daniel, por eso nos entendimos tanto. Y desde que llegué pues a trabajar a ese lugar, a la agencia, nos dimos cuenta que ambos teníamos una visión muy clara sobre lo que queríamos hacer, sobre cómo disfrutábamos el trabajo, digamos un 110% en lo que hacíamos y la empresa pues donde estábamos siempre lo supo apreciar. Entonces sí supe que si quería en algún momento trabajar en algo, montar algo propio, que era algo que creo que algunos tenemos y que descubrimos cuando empezamos a trabajar en una empresa,
por más que siempre quise trabajar en animación y en la agencia donde trabajamos teníamos eso, trabajamos en animación, uno se da cuenta que uno puede ir un poco más allá y queríamos hacer nuestras propias cosas. Y dije, quiero ensayar esto con Daniel. Vi que él también tenía muchas ganas y casi que desde el principio supe que era la persona con la que quería empezar este proyecto. Bueno, antes de empezar a hablar en materia sobre las tendencias, sobre todo esto que irís investigando, Juanma, porque vos tenés en tu cabeza unas cosas impresionantes que de verdad a mí me parecen increíbles. Yo quiero preguntarte, no quiero que contemos al público algo importante, y es que hubo un momento que marcó cómo iba a ser la relación de Juanma y yo. Y fue que cuando estábamos trabajando en esta agencia de publicidad, nos dimos cuenta que trabajar el uno con el otro potenciaba al otro. Y recuerdo mucho porque se hizo dentro del estudio una cosa que llamamos el duelo de monicongos. Y donde Juanma y yo competíamos por quién hacía la mejor ilustración. Bueno, habían otros invitados también, obviamente. Pero Juanma y yo nos lo tomábamos muy personal. Y yo me acuerdo mucho porque eso hizo que yo puntualmente, Juanma siempre ha sido muy talentoso y la ilustración de Juanma siempre se ha visto con un estilo súper profesional, súper teso, porque él siempre ha sido muy del manga, del anime, y logró traducir eso a que todo lo que él hacía desde Colombia se viera como un anime propio hecho en Japón. Pero en mi caso, digamos que yo era un poquito más malito dibujando, pero hizo que cuando yo vi el nivel de Juanma, yo dije, yo no me puedo quedar atrás. Y eso me retó a mí a hacer ilustraciones mucho más tesas. Ese momento marcó cómo iba a ser nuestra relación, y era que el uno empujaba al otro a ser mucho mejor. ¿Vos cómo recordás eso? ¿Cómo recordás ese momento? No, pues yo lo recuerdo mucho. El duelo de monicongos era como una representación de lo que le mencionaba ahora, de ese 110%. Es algo que no nos pedían en el trabajo, lo hacíamos en nuestro tiempo libre y era para empujarnos a hacer algo más, a hacer algo divertido. Años después descubrí que eso lo hacían en las grandes empresas de animación y que hacían retos de este tipo en las empresas de animación de todo el mundo, y que es algo que se ponen los mismos animadores así, sin nosotros tener idea. Nosotros estamos haciendo lo mismo, y era darnos un personaje o una temática y era una semana o dos para entregar el dibujo. Lo subíamos a plataformas en este tiempo, pues la que estábamos era Facebook, mirábamos a ver qué le gustaba a la gente, pero realmente... Y DeviantArt. Y DeviantArt en su momento, es verdad. Y veíamos a ver qué opinaba la gente, porque no había manera pues como de votar, pero siempre mejorábamos uno, y cuando uno se pasaba al otro, nos impulsaba. Otra cosa que también nos impulsó mucho fue cuando empezamos a participar en concursos de ilustración de publicaciones de libros, de publicaciones oficiales de videojuegos de Capcom, Street Fighter y todo Warcraft. eso. De Warcraft, de Mega Man, donde las empresas empezaron a hacer concursos internacionales para que cualquier persona en cualquier parte del mundo enviara su ilustración, y el premio era, si pasaba, quedabas elegido dentro del libro y te enviaban el libro. Entonces era un premio muy simbólico, y tanto Dani como yo nos dábamos la pela. A veces en el primero pasamos los dos, luego yo pasé en uno, luego Dani pasó en uno y yo no, y éramos así. Entonces era una competencia muy sana. Era muy sana. Y nos ayudábamos, porque entonces, miren qué pasaba, muchachos. Vamos a poner en los perfiles de las diferentes publicaciones que vamos a hacer, les voy a poner el perfil de DeviantArt, y les voy a mostrar el arte de Juan Manuel, y les vamos a mostrar esas ilustraciones que cuando dibujamos por amor al arte, nuestras cosas propias, para que vean el tipo de ilustraciones que hacemos, las vamos a poner en las descripciones. Pero era muy bacano, porque entonces yo le mostraba a Juanma mi ilustración, y aunque estábamos, entre comillas, compitiendo el uno con el otro, nos decíamos, hey, vení, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no le pones esta luz por aquí? ¿Y por qué no trabajas? ¿Te acuerdas que trabajábamos con Poser para sacar las poses así extremas, con perspectivas raras? Y empezamos a dibujar, y eso nos llevó a un crecimiento profesional muy, muy alto. O sea, empezamos incluso a tener como un spot desde el mundo internacional, porque la gente ya desde afuera empezaba a ver nuestro arte y decían como, wow, esta gente es muy tesa, wow. Otros artistas súper talentosos de Colombia nos miraban y nos decían, hey, eso que ustedes están haciendo allá está muy teso. ¿Cómo así que es que ustedes trabajan juntos? O sea, eso empezó a dar una dinámica muy positiva para Juanma y para mí, porque también demostró también en que éramos buenos. O sea, eso
mostró que, por ejemplo, yo era de procesos muy claros, así súper juicioso, Juanma es más intuitivo, pero llega a unos resultados impresionantes, pero también eso empezó también a mostrarnos cómo iba a ser la dinámica con Bombillo Amarillo, y sin saberlo, porque en ese momento éramos unos empleados trabajando en una agencia que ilustrábamos en nuestro tiempo haciendo cosas, pero eso demostró después cómo es que íbamos a entendernos en el ámbito profesional. Es verdad, es verdad. Yo recuerdo en serio mucho que llegamos como a resultados de calidad muy similar, con procesos muy diferentes, y fue una de las épocas donde creo que ambos aprendimos mucho, mucho más en la parte técnica. Obviamente pues en negocios se aprendió mucho tiempo después, ya cuando montamos Bombillo, pero en la parte técnica fue una de las curvas más grandes que presentamos Daniel y yo. La inclusión de Poser, en esa época fue donde verdaderamente aprendimos a hacer ilustración digital con el tutorial de Ariel Olivetti. Exactamente. Y ambos, más o menos, quizás Dani un poco antes que yo, pero más o menos empezamos a utilizar tabla de dibujo en forma en esa época y a saber que no todas eran iguales, habían marcas diferentes y uno sentía cosas. Entonces creo que fue esa época cuando ambos de verdad nos convertimos en verdaderos artistas digitales, tanto en la ilustración como en la misma animación, porque también por esa época fue donde aprendimos a usar Flash de otra manera para cuadro a cuadro. Así es. Entonces, bueno, ya ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces, ya saben, Juanma, les vamos a dejar ahí los perfiles para que los vean, porque es que el arte que tiene este tipo es una cosa increíble. Entonces, para entrar en por qué nosotros decimos que Juanma es el arma secreta, hubo un momento donde teníamos un cliente internacional que hacía contenidos para niños. Nosotros estábamos trabajando en pijama en el 2009 en la casa y llega esta oportunidad y recuerdo mucho que yo le dije, Juanma, necesitamos ganarnos este cliente, pero yo no sé cómo. Y esta era parte de la dinámica. Juanma sabía hacer cosas increíbles, las hacía de manera muy intuitiva, porque es verdad que Juanma lo hacía a veces, no tenía un proceso establecido, sino que él decía, esto caería bien, como hagan de cuenta como un chef que no tiene recetas escritas, sino que va diciendo, voy a echarle un puñado de sal. ¿Cuánto es un puñado de sal? ¿Cuánto es una pizca de sal? ¿Quién sabe cuánto es una pizca de sal? Nadie sabe. Y si mis dedos son muy grandes y si mis dedos son chiquitos, una pizca de sal es muy distinta. Pero Juanma hacía esta pizca de Photoshop con este manojo de fotografía y con este poquitico de 3D y pone y saca unas cosas increíbles. Y así Juanma es que logra hoy, porque todavía lo hace, logra sacar unas piezas impresionantes en unos tiempos más impresionantes que las piezas, porque es que eso es lo otro. Juanma también aprendió a trabajar muy rápido para una industria cambiante como la de animación. Entonces, entrando ya en materia, Juanma, vamos a hablar precisamente hablemos de la industria, hablemos un poquito de cómo has visto que ha sido esa evolución de la animación, y ahí sí voy a darte libertad para que empieces esta conversación desde donde la quieras empezar. Si la quieres empezar desde Disney o la quieres empezar desde algo más reciente como Cartoon Network los 90 o si la quieres hablar de no sé. ¿Desde dónde quieres que hablemos de esta evolución del 2D, del 3D y de las nuevas herramientas? ¿Cómo crees que abordemos esto? A ver, yo pienso, me parece que pues la animación, empecemos desde lo que conocemos nosotros, desde la animación 2D que nos tocaba desde pequeños. Perfecto. La animación, como la conocemos, siempre ha sido pues un medio para contar cosas, que a algunos los atraen más que a otros. Ha tenido momentos altos y bajos que son muy fáciles de seguir, especialmente por Disney, porque es nuestro referente para mucha cosa, pero la animación ha tenido eso. Hay una cosa que pasa, y lo que mencionabas de por qué me gusta tanto el anime y cómo lo ven otros países la animación, frente a, digamos, Occidente, pero más específicamente Estados Unidos, y es que por alguna razón, especialmente creo que más por las películas de Disney, se tenía esa idea extraña de que la animación es un medio para niños. Sí. Y que las historias de adultos se cuentan con live action y las historias de niños se cuentan con animación. Y desde pequeño a mí siempre me ha gustado, cuando era niño, la animación para niños, pero cuando crecí un poco, pues 14 años, 13 años, yo dije, quiero algo más, y ahí fue donde a mí me llegó el anime, y por eso yo dije, hay tantas historias que se pueden contar con animación, historias serias, historias profundas, llegar como a puntos dramáticos, terror, ciencia ficción, y que puede llegar a otras personas, y eso lo descubrí con el anime.
afortunadamente el anime pues pasó barreras y ya, digamos, como impregnó Occidente con esa idea y ya tenemos animación para todas las edades en todas partes del mundo, pero cuando éramos pequeños era eso, la animación siempre ha sido como más, pues, digamos, vista como un medio en Occidente para otros fines, tanto que si lo recuerdas, y ya que estamos como hablando de muchas cosas juntas y voy a ver cómo envuelvo el tema, la animación y muchas de las series que nos gustaban por allá en los 80s, 90s, un Thundercats, un He-Man y todo eso, sabes que la única razón por la que existían esas animaciones era para vender juguetes. Así es. Entonces la animación era un plato secundario de la venta de un producto que era el juguete. Si el juguete no se vendía, se cancelaba la serie. Entonces nosotros amamos la serie, recordamos sus openings, nos encantan sus personajes y sin embargo fueron creadas en Occidente para eso, lo mismo Transformers. Entonces la animación, a pesar de que es algo que amo muchísimo y que marca una parte muy, muy grande de nuestras vidas en esa época. Y a pesar de la calidad tan buena que tenía, era un plato de segunda mesa frente a otras cosas como era Frente la al venta. producto. Al producto, era muy raro eso. Entonces, pero eso ya ha mejorado y se ha ido como equilibrando un poco y hay veces que se sostiene la animación per se, Por sí misma. Por sí misma. Eso es una cosa que está pasando y ya que estoy como revolviendo todo acá, es algo que ha traído muy bueno las plataformas de streaming. Claro, claro. Juanma, acabas de hablar del anime y del occidente. Vos que has estado tan metido en el anime, para vos, a ver, primero, yo nunca había hecho esa reflexión donde en anime, desde hace muchos años, ellos han dado la oportunidad de contar historias para adultos, mientras que en occidente sí estuvimos más ligados a los niños siempre con el tema de la animación, y está bueno porque yo de verdad nunca había hecho esa reflexión. Digamos que la animación para adultos en occidente llegó un poquito más tarde, llegó un poquito posterior, y hasta vos lo ves porque el tono de muchos animes, incluso de niños, tratan temas de la sexualidad de una manera más abierta, o la violencia es Sí, súper clara gráfica. y súper de frente y súper gráfica. Pero además de eso, ¿vos qué podrías decir? Nosotros que hemos trabajado con Occidente, vos que has visto tanto la evolución de anime y que trabajas y te gusta el estilo anime, que vos lo producís desde acá, ¿vos cómo ves esa diferencia? O sea, si vos fueras a definir, ¿cuál dirías que es la diferencia de esa animación de Occidente y cuál es esa animación del anime? Y también, y voy a empezar a meterme por el lado técnico. ¿Por qué el anime llegó a narrar como narra y qué herramientas encontró para hacer producible series gigantes en pocos franjas de tiempo? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo has visto primero esa diferencia? Y después contarnos un poquito de la producción del anime, ¿cómo es que pasa eso? Bueno, pues a pesar de que soy animador y tengo una empresa de animación, pues no soy como el mejor estudioso del tema, sin embargo, sí soy un entusiasta y te puedo decir que el anime responde mucho a la cultura de Japón y también de Asia. Son personas muy organizadas que tienen un amor por su trabajo y por cómo entregan las cosas y por responder al rol que les fue dado como con orgullo y todo. Es cuestión de honor. Es cuestión de honor, sí. Ellos, lo que tengo es un concepto, un modo de vida que tienen ellos, donde si vos sos el que barre la calle, tenés que barrerla lo mejor posible porque es tu trabajo y te fue asignado y hay honor en hacerlo bien. La animación es así, y más aún cuando es un trabajo que las personas aman y que lo va a ver todo el mundo. Y que lo va a ver todo el mundo y que ellos eran fanáticos de ello, crecieron para hacerlo, entonces voy a dar lo mejor posible. Entonces ellos lograban unas calidades muy altas. También dio con un boom ochentero de cuando Japón era muy grande económicamente, ahora está un poquito de capa caída frente a eso, pero entonces tenían el presupuesto, la tecnología, la mano de obra y podían sacar todas esas historias. También el producto que ellos sacaban era un reflejo de su propia historia, porque es un país que uno se pone a mirar hacia atrás y salió de una guerra donde perdió feo, donde la gente tuvo una gran depresión con cosas, y eso se refleja mucho si uno ve animes de los 70s versus los de los 80s y los 90s, mientras más para atrás son más depresivos hasta para niños. Entonces mientras nosotros acá veíamos que Blancanieves
le daban la manzana, la despertaban con un beso y al final todos eran felices para siempre. Vos en Japón veías una historia, por ejemplo, voy a contarte aquí, Ashita no Joe, que es una de un boxeador que es muy famosa ya, y en el capítulo final, spoiler, pero es algo de los 70s, así que si no lo han visto, en el capítulo final, él pelea hasta el final y muere. Muere De la pelea. de la pelea, de todo lo que lo golpearon, y muere sentado como contento de que logró su cometido de pelear contra el campeón mundial. Yo creo que ni siquiera ganó. Entonces eso habla mucho. Animaciones de, no sé, de la niña de los cerillos, una niña que prende un cerillo y ve el pasado y luego cuando se le acaba la caja porque ella está vendiendo en la calle en un invierno muy terrible, muere. Y esas no son para adultos, esas son para niños. A nosotros nos llegaron las series de los cuentos de los hermanos Grimm porque ya son más noventeras y ya iban pasando. Las de los 70s eran terriblemente pesadas. Una de las cosas más icónicas de Japón que acá en Occidente no se ve es Gundam, que es la serie de robots más famosa de Japón. Aquí vemos Evangelion, todo, pero Gundam es Dios allá. Esa serie Es espectacular. es espectacular, pero la de los 70s es terriblemente, uno no se puede encariñar con nadie, porque eso cogen y los van Y mochando. desaparecen. La gente piensa, no, Game of Thrones. Juego de Tronos. Eso, la gente piensa que Game of Thrones matan gente, no. En Gundam clásico, 70s, 80s, empiezan a despachar. Entonces representa como una visión de ese país donde morir por honor no está tan mal en la misma historia y los niños crecen con eso, pero también, a pesar de que es una visión muy, muy depresiva, al mismo tiempo es muy adulta y hace que los adultos se sienten a ver las cosas porque sacan reflexiones de ello, mientras a nosotros nos llegaba todo un poquito más limpio para los niños y también tiene lo suyo. Yo digo que todo hay que controlarlo y que los productos son para diferentes personas. En Japón le tiraban eso a los niños, que como te digo, hay cosas que yo digo, uy, eso es demasiado, pero yo creo que la animación debe ser para todos. Estados Unidos dio el salto a la animación adulta mucho después y empezó por un camino totalmente distinto, que podría ser, no sé, Los Simpson. El humor. El humor. Fue el humor. Entonces dije, vamos a venderle animación a los adultos, vamos a ver qué beneficios tiene la animación sobre live action. Hombre, con Los Simpson podemos hacer una serie que dure 50 temporadas, 100 temporadas y los niños nunca van a crecer. Eso es súper bueno y así lo hicieron. Entonces encontraron eso y se fueron como sosteniendo y poquito a poco han ido saliendo otras cosas. Pero si tuviera que diferenciar, lo que te digo es una cosa de cultura. Estados Unidos tiene una visión de las cosas más positiva, pero también de la animación más infantilizada en esa época. Y Japón era un país que de verdad estaba... Más oscurantista. Sí, estaban tristes. Estaban tristes y entiendo por qué, y eso se reflejaba en su animación y se lo vendían a los niños. La película de Ghibli que mucha gente más recuerda, que es La tumba de las luciérnagas. Ah, que es terrible. Es terrible. Pues que, o sea, uno la ve todavía y le provoca llorar. Exactamente, y esa es una película que vos puedes entrar con tu niño de 5 años en Japón y el niño la veía llorando, pero... Y el papá también. Y el papá también, Y el papá claro. también, pues el que no llore con una película no tiene alma. Exactamente, y no les preocupaba eso, decían que es importante llorar. Acá eso lo hizo, no sé, muchos años después Pixar con Up, que empieza la película con todo el corte ese, pero ¿cuántos años de diferencia hay entre Sí, la tumba entre de la una cosa Luciana? y la otra. Muy bacano. Bueno, pero a mí me parece, quiero rescatar algo que menciona ahí Juanma y me parece muy bonito. No tiene que ver necesariamente con animación, pero creo que es algo para recalcar. Y es que es muy bacano porque a raíz de esa filosofía de vida que tienen en Japón, todas las labores que ejecuta una persona tienen un valor importante. Y eso es muy bacano porque, como lo dijo Juanma, si vos sos el que limpias la calle, vos la haces con honor, porque la gente va a decir, ah, ese señor es el que limpia mejor las calles de esta ciudad, de este país. Y entonces por eso lo valoran y es tenido en cuenta como el mejor limpiador de calles. Y entonces allá, no se mira que a veces en Occidente creo que tenemos mucho que aprender en ese sentido, porque a veces hacemos las labores, no, es que me tocó ser el que recoge basura, entonces, y menospreciamos a esa función. Creo que es bonito, es hasta romántico ver esa entrega que tienen por su pasión. Ahora, ojo, que tiene un lado oscuro, y es que se entregan tanto por el trabajo que mueren en el trabajo, pues, y hablo literalmente. Sí. Hemos visto casos de animadores que mueren animando porque tienen que entregar su cuota, tienen que entregar su cosa. Pues obvio, hay que llegar a un balance, pero me parece que es muy chévere valorar todas las cadenas de todas las labores y además me parece que es bonito
vuelvo a lo mismo, es una reflexión que no tiene que ver necesariamente con animación, que me parece muy bonito y que se aprende de la disciplina que tienen ellos, de la entrega que tienen ellos, porque ellos han tenido una cultura donde el honor, pues el honor es algo valiosísimo. O sea, tú tienes un apellido honorable o no honorable y depende de cómo hayas vivido la vida o tus antepasados hayan vivido esa vida. Y eso está bacano, o sea, eso es bonito, eso está chévere. Bueno, Juanma, vos y yo hemos trabajado mucho durante mucho tiempo y arrancamos trabajando en Flash. Llegamos a animar cuadro a cuadro en Flash, cutout en Flash. Llegamos a trabajar con hojas de papel que hacíamos a lápiz las cosas y las pintábamos con un rotulador y después se escaneaban y se limpiaban. Hablemos de la evolución. Hablemos, y más que la evolución, yo quiero hablar de la actualidad, porque es que la animación clásica ustedes la van a encontrar en muchas partes y digamos que yo no quisiera detenerme ahí. Vos haces muchas piezas animadas hoy por hoy. ¿Cómo son los procesos actuales? ¿Cómo ves, cómo antes producías animación y cómo estás produciendo hoy animación? Contame un poquito de en dónde estás para hoy. Bueno, pues como contabas al principio, nosotros empezamos con Flash. Flash es un programa muy guerrero, muy bueno. Al día de hoy lo uso para cosas y me parece que está muy optimizado para solucionar cosas sencillas. Sin embargo, pues con los años yo siempre trato como, digamos que yo tengo muchas ideas que quiero sacar de la cabeza y también me interesa mucho sacar las cosas bien y rápido. Y a veces no se trata de uno exprimirse más, sino trabajar mejor. Cuando llegó el 3D a nuestra vida y se comió un poquito el 2D en el cine, y dejaron de salir películas 2D en cine y todo, yo le tenía un poquito de pereza al 3D porque eliminó eso que yo amaba tanto, que es la animación 2D. ¿Te acuerdas que incluso Disney cerró sus estudios de cine para 2D y pasó solo a hacer animación 2D para televisión? Pero con el tiempo fui viendo como las bondades de esto y vi que a veces demorarse más preparando la escena, el personaje, dejándolo listo y todo, te daba más libertad para contar historias porque ya lo tenías listo, podías poner la cámara aquí, esto, y continuar y sacar eso. En la actualidad pues yo trabajo mucho con Blender. Para los que conocen Blender, pues es el mejor programa del mundo y yo soy de la iglesia de Blender, así. Entonces, Blender tiene muchas cosas buenas, es un programa, es gratuito, es open source, tiene todos los tutoriales porque toda la gente que lo usa es una fanática como yo y le crean plugins, le crean assets y todo. Y ha tenido pues como unos avances increíbles en el manejo pues, de la interfaz y todo. Entonces actualmente trabajo con Blender. También desde que estábamos en la agencia de publicidad, After Effects es una cosa que al día de hoy utilizo, la gente lo utiliza para, digamos, como para engallar video, para hacer clip, colorizar y todo, pues es una herramienta de animación muy poderosa si uno la sabe usar. Y nosotros la usamos mucho en su momento de maneras muy creativas, utilizando los pines, moviendo los muñecos así, poniendo el multiplano para dar una falsa sensación de 3D antes de que aprendiéramos a usar 3D. Entonces todo eso ha cambiado y yo trato de siempre estar a la vanguardia, no por moda, sino porque el tiempo es muy corto para todas las ideas que uno tiene. Entonces cada herramienta nueva que permita sacar cosas rápido, pero con la calidad que queremos, o incluso superar nuestra propia calidad sin sacrificar velocidad, es algo en lo que yo siempre estoy en busca y trato de siempre compartirlo con Bombillo y con todos los otros animadores que yo conozco, ilustradores, como descubrí esto, salió esto nuevo, esta es una muy buena manera de llegar a este resultado y es algo que siempre me ha apasionado. Yo soy un ilustrador y un animador, pero yo creería que soy un entusiasta de las cosas nuevas que llegan y ver cómo las meto en nuestra cadena de procesos. Vos sos un diseñador de producción. Yo te veo... A ver, hay muchas formas de acercarse hacia la animación y nosotros en estos espacios de animación para todo el mundo les vamos revelando algunos de los roles que se encuentran dentro del medio. Hay una cosa que se llama el diseñador de producción,
el diseñador de producción precisamente tiene en sus funciones diseñar cuál va a ser el pipeline de trabajo para llegar a X o Y resultado. Yo a Juanma hoy por hoy lo veo es precisamente como eso. Juanma intuitivamente, desde hace muchos años, es un diseñador de producción, porque él se inventa, primero vamos a hacer esto, segundo utilizamos esta herramienta, tercero esta herramienta entra acá, cuarto esta herramienta entra acá, quinto, como les digo, y se los mencionaba desde el inicio de la charla de hoy, él lo hace de manera muy intuitiva, pero esas cosas que va incorporando llegan a unos resultados increíbles que cuando ya llegamos personas como yo, bajamos eso a un paso a paso o a una estructuración que permiten multiplicar esos acabados, esas finalizaciones y convertirlos en series animadas. Entonces digamos que Juanma, de verdad, de manera intuitiva se ha vuelto es como innovación y desarrollo y un poquito de diseño de producción. Juanma, hay un paradigma y vos que has trabajado tanto con esto, quiero aprovecharlo acá. Ya mencionabas que entonces Flash, After Effects, Blender y vainas de esas. Pero vos has estado trabajando mucho hoy por hoy con inteligencia artificial. Has estado como empezando a darle unos pines, viendo dónde entra, dónde salen. Pero me parece muy bacano cómo te has acercado a la inteligencia artificial, porque vos no estás reemplazando al artista, vos estás potenciando al artista. Y me gusta mucho entender cómo es que pasa eso, porque es que hay algo que me decías ahorita antes de entrar a la grabación, que era, no, mira, es que esto la inteligencia artificial definitivamente no lo va a hacer, no es capaz de hacer esto la inteligencia artificial. Contame un poquito cómo es que vos la estás aprovechando, porque yo soy un también ferviente creyente de que esto no reemplaza al artista, esto potencia al artista y el artista si lo sabe utilizar pues lo puede aprovechar muy bien. Contame cómo es que pasa eso, qué es lo que no puede hacer y por qué crees definitivamente que el artista es tan importante simplemente como ese capitán que mueve el timón de la inteligencia artificial. Dale, qué bueno que me lo preguntas porque es una cosa que he estado pensando mucho en estos días y poniéndolo pues ponerlo en palabras es difícil, pero te lo voy a comentar más o menos como lo he analizado. Y hay una frase pues que también saqué de eso. Hombre, la inteligencia artificial es un tema muy, muy espinoso para lo que nosotros hacemos porque tanto este podcast como nuestro producto está sostenido por artistas. Nosotros creemos en el talento de las personas y asusta pensar que toda la preparación que tenemos y que tienen los artistas va a quedar relegada a nada porque una computadora lo hace. Eso obviamente asusta a muchas personas y entiendo por qué. Porque hay unos temas difíciles en esto de la inteligencia artificial, desde cómo fue creada, con qué datos la alimentaron y todo. Pero hay unas verdades que no podemos ignorar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya existe, las cosas no se pueden desinventar y uno siempre tiene que tratar de, si no la va a abrazar y aprender a utilizarla, conocerla porque conociendo, entre comillas, no lo llamamos al enemigo, pero a las nuevas tecnologías, es que podemos saber cómo responder a ellas. Hay muchas maneras de responder a las cosas nuevas que nos llegan. Podemos aprender a utilizarlas y meterlas en nuestro pipeline, o podemos encontrar caminos alternos que sean, digamos, igual de buenos para digamos, igualar esa calidad. La inteligencia artificial está mejorando muy rápido y puede llegar a una calidad muy alta, pero hay muchas cosas en las que todavía no sabemos qué tanto seguirá esta curva de mejora, no puede alcanzar. La conceptualización, las ideas básicas, hay algo que es muy difícil lograr en inteligencia artificial en este momento. Escuchen que siempre digo en este momento, y es, por ejemplo, mantener cosas como el mismo personaje, el mismo fondo, y mantenerlo a través. Hay procesos, pero son cosas que un noob o un dummy de la inteligencia artificial no va a lograr. Internet se llenó de personas que aman la inteligencia artificial per se, por sí misma, y piensan que escribiendo algo van a poder hacer una película de Pixar o una película de Ghibli,
Y eso no es posible. Si ustedes ven en todos los años que llevamos hasta ahora, la inteligencia artificial de arte va desde el 2022 más o menos que empezó a pelechar, no hay en este momento que sepamos, a menos que lo hagan a escondidas, un producto finalizado del todo, hecho totalmente en inteligencia artificial, con temor a equivocarme, que sea apreciado por su calidad, más no por haber sido Hecho con inteligencia artificial. hecho con inteligencia artificial. Entonces hubo booms de gente que sacó un libro para niños, y el libro para niños lo compró la gente porque fue el primer libro hecho completamente en inteligencia artificial, pero no por su calidad ni por la creatividad de quien lo escribió, sino por la novedad. Hay un video de Linkin Park que fue hecho todo en inteligencia artificial y tuvo unas vistas por la curiosidad que le da a la gente. Este es el primer video musical hecho por una banda famosa en inteligencia artificial. Hay un opening de una serie de Marvel que es hecho todo con inteligencia artificial. Y lo único que llama la atención es que es hecho en inteligencia artificial. Pero ese ingrediente que le ponemos los artistas es lo que nos hace diferentes en este momento, como te digo, y espero que por muchos años más, porque es darle consistencia a las cosas. Esa es la palabra que se me estaba escapando mientras hablaba. Consistencia, la inteligencia artificial. Cada año lo corrige un poquito, pero todo es muy random. Pegar las cosas y que cuenten una buena historia es difícil. Y resulta que los productos que salen con inteligencia artificial ahora mismo tienen ese problema, y es que hay como, pues desde mi punto de vista, dos bandos muy claros, y están los artistas que no les gusta y los entusiastas de la inteligencia artificial que no son artistas. Entonces todavía está por verse qué pasaría cuando los artistas empiecen a aprovecharla. La frase que yo te decía que me parece muy importante y que puede resumir esto con respecto pues a lo de la inteligencia artificial es: hay mucha gente que le preocupa que un artista, le preocupa que la inteligencia artificial le quite el trabajo. Y eso no les debería preocupar. A un artista, un usuario de inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo. Un artista que sepa utilizar inteligencia artificial le puede quitar el trabajo a uno que no sepa. Entonces hay que llenarnos como de armas, de conocimientos y aprender todo lo posible para estar preparados. Los que amamos esto que hacemos, siempre nos gusta aprender. Yo quiero hacer aquí una pausa, Juanma, porque creo que lo que acabas de decir es algo muy valioso. Miren, lo que acaba de decir Juanma ahí es: si yo soy un artista que aprovecha la inteligencia artificial, voy a poder entregar productos muy superiores a alguien que no sea artista que la aproveche. Ojo a lo que estamos hablando aquí, porque creo que es una diferenciación impresionante. Al ser artistas, con nuestras nociones de encuadres, fotografía, iluminación y demás, podemos hacer y aprovechar la inteligencia artificial para llegar a productos muy superiores a los que puede llegar una persona que simplemente sabe poner un prompt. Porque es que nosotros nos podemos ayudar incluso de otras herramientas a nivel visual que potencien esas entregas a niveles insospechados. Es que, de hecho, eso es parte de lo que yo menciono, o de lo que, por lo que soy un entusiasta en ese sentido, y que yo también estoy convencido de que no va a quitar trabajos, los va a transformar, ¿sí? Va a transformar trabajos, eso sin duda. Es como pasó cuando salieron las tabletas gráficas, que antes eran un batallón de gente dibujando a mano y a lápiz, y ahora se requieren equipos más pequeños y con el tema digital puedes hacerlo, pero queda con mejor calidad incluso que cuando se hacía con ese batallón antes. Entonces creo que también tiene que ver con eso, y es que un artista que aproveche estas nuevas herramientas va a hacer unos productos insospechados, unas cosas increíbles. De hecho, los pocos productos bien logrados de inteligencia artificial consistentes han estado en las manos de artistas, no de personas que no son artistas. Porque con un artista puede obligar a la inteligencia artificial a hacer lo que se quiere. Que ahí yo voy también a una reflexión, y es que el que le haya escrito a una inteligencia artificial y haya logrado que le entregue exactamente lo que está pensando, que me lo presente. Porque yo no he conocido a la primera persona que haya recibido exactamente lo que quería. No la conozco. A no ser que haya sido un artista que entregando unos bocetos, más unos encuadres, más unos colores, más unas cosas,
ese de pronto sí logra exactamente lo que tenía en mente, pero alguien que no es artista, no lo conozco. No sé si vos lo conoces. No, realmente, pues habrá quien le haya pasado y que contento con lo que le sacó y específicamente pues un usuario normal pues se va a abrir los ojos y si pide una ilustración de Goku tomándose un café y efectivamente se la sacó porque GPT ya hace eso. Pero y es verdad lo que decís vos, hay cosas que en este momento no se puede. La consistencia, si vos querés continuar y contar una historia con eso, el segundo Goku no te va a salir igual con la misma ropa y van a haber maneras en que lo van a solucionar, pero todavía no pasa eso. En este momento los modelos de video te pueden solucionar cosas como lo que mencionabas ahora, de iluminación, encuadre, un montón de cosas, y te saca una escena muy bonita. Y luego puedes escribir para que te saque otra escena muy bonita. Los directores de cine lo que hacen es que no pegan escenas bonitas una detrás de otra. Hay una continuidad entre los encuadres donde la cámara va acá, luego va acá, luego va acá, que el personaje esté de esta manera y en la siguiente escena también. Para eso se necesita un director. Entonces, contar historias no es tan fácil con inteligencia artificial. Clips de 5 u 8 segundos hermosos, con la mejor iluminación de la vida que parecen una ilustración en movimiento, los hay, pero de momento pasa eso, no hay manera. Y creo que no la habrá por lo que te digo, porque a menos que llegue un punto donde la gente pueda escribir, quiero que me dirijas un episodio completo de algo y la inteligencia artificial entienda eso y haga los encuadres como los haría un director, y estamos todavía a un tiempo de eso afortunadamente. En este momento lo único que sacan son clips. Ahora, lo que mencionabas, no hemos visto nada, quizás porque ya la están usando artistas y está tan bien hecha que no la vemos. Hay comerciales por ahí que se les nota que es inteligencia artificial. Si se les nota es porque la agencia y la marca querían que se notara para que la gente hable de ello. Ahí, no voy a decir marcas porque no sé cómo funciona lo de este podcast, pero hay marcas de celular que tienen comerciales que se ven muñecos cosas que se ven claramente de inteligencia artificial. No es que ellos sean macheteros, o quizás sí, pero les interesa que la gente hable del tema. Pero los editores de video, los directores de las agencias de publicidad saben cómo hacer que no se note. Si lo dejan notar es porque quieren que se note. Tienen un objetivo comercial. Y quieren que se hable de ello. Quieren, mira, sea para que hablen mal. Ay, mira, esta marca está usando inteligencia artificial, malditos. O, ay, tan innovadores. Pero ya se está usando en procesos detrás de cámaras donde ustedes no se dan cuenta. Y por eso digo, es importante conocerlos. Es importante conocerlos. Como les digo, uno cambia el chip con las cosas. A mí no me gustaba el 3D y yo ya trabajo con 3D. Cuando salió yo era así como, no, qué pereza. Yo quiero mis películas de Disney en 2D, quiero mi Aladino, mi Sirenita, no me voy a ver, no sé qué fue lo primero que salió así, no me voy a ver Bolt, no me voy a ver La Familia del Futuro, que fue como por esa época. Y luego llegó Pixar y me dijo, no, se pueden contar cosas diferentes utilizando el 3D cuando gente muy talentosa dice eso. Entonces, sí, hay que aprender un poco de todo, así no sea para usarlo, uno tiene que conocerlo todo. Tal cual. De hecho, aunque Juanma dice que sí, aprendí 3D más, le gusta es hacer acabado cartoon. Entonces es un 3D con visión 2D, entonces digamos que es como, sí utilizas el 3D, pero tratas de que sea como 2D. Creo que ese tema nostálgico lo sigue golpeando bastante fuerte. Es verdad. Porque nunca se ha desligado del todo de él, pero está muy bien. Oye, Juanma, hablando sobre inteligencia artificial, porque me parece que es un tema que es bastante importante y que hoy en día, como dices, genera amores, odios, genera resistencias, otros que la abrazan o abrazamos para ciertas cosas. ¿Vos crees que qué va a pasar con la animación y precisamente con la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos con eso? Yo hace un par de días veía que Toei, la empresa japonesa dueña de los juguetes de Dragon Ball, de creo que One Piece, no sé si de Gundam, porque es verdad que desconozco esa parte, pero que ya sacaba una noticia anunciándole al mundo que iba a aprovechar la inteligencia artificial en ciertos procesos, y mencionaba en procesos que son muy malucos y que es donde yo empiezo a decir, tiene todo el sentido, y es, claro, cuando haces el clean de un shot y te queda una línea abierta y tienes que pintarlo, no puedes pintarla, porque es que hagan de cuenta que yo tengo este cuadrito y me quedaron los dos dedos sin pegar. Entonces, cuando yo trato de pintar esto en el centro, ya no me pinta. Entonces, la inteligencia artificial la van a utilizar para que identifique que tiene que pegarlo. Y tenía 4 usos muy claros que no reemplazaba a los artistas, sino que potenciaba
esas cosas. ¿Vos crees que la inteligencia artificial cómo va a ser incorporada en el mundo de la animación? Creo que lo primero es como descubrir cuáles son esos procesos que no son artísticos, que la gente romantiza mucho, muchas cosas y habla de procesos que dicen, no, es que eso le quita como el toque humano a las cosas y todo. Y yo creo que es muy importante uno diferenciar cuando uno hace arte para sí mismo o para expresar, que cuando uno genera un producto con artistas. Nosotros hacemos animación. Y un producto con artistas puede contar una historia profunda, como las películas de Pixar y todo el asunto. Pero es un trabajo de muchas personas y requiere mucho tiempo. Y hay otro que hay seriados y comerciales y cosas así. Para estos seriados, comerciales, películas, es necesario, es importante y es crítico mejorar esos procesos para poder producir más y mejor. Siempre pues muy importante la parte de mejor porque no es producir más rápido. ¿Cómo creo yo? Hombre, en películas muy fuertemente artísticas, muy sostenidas artísticamente, como por ejemplo Spider-Verse, utilizaban inteligencia artificial. No como la que vemos el Stable Diffusion, que escribís que te haga un muñeco y te lo haga. Pero por ejemplo, para las animaciones faciales que se vieran más 2D, para completar frames, uno puede hacer interpolación de frames bien hecha, no como lo de los videos de YouTube. Uno puede, lo que mencionas vos, cerrar brechas. Puede, por ejemplo, existe hace mucho, mucho tiempo el trabajo de concept artist, que a vos te ponen así, ven, necesito 17 versiones de este traje para este personaje de este videojuego. Y el director dice, bueno, de estas 17 me gustaron estas 4, sácame otras 17 de esas 4. Y eso lo hacía un humano antes. Ese trabajo ya estaba un poco alejado de lo que nosotros llamamos arte, pues arte por el arte. Entonces, hay Sí, procesos. porque se hacía mucho... A ver, ¿por qué Juanma dice eso? Porque si antes se hacía más que pintar y pintar las 17, cogían es como fotografías y unos Eso machotes. es lo que llaman el photobashing. Exactamente, y lo hacían con fotografías. Entonces al final no era arte en sí mismo, sino que era simplemente un collage con algo de pintura encima. Entonces digamos que ahí la inteligencia artificial sí responde muy bien. Sí, yo quiero mencionar eso específicamente porque el photobashing y todo, hay procesos dentro de una animación, una película que son muy internos, que no salen digamos como al conocimiento del público. Entonces, pero que tienen que ser rápidos, que es cuando el director dice, yo quiero que este castillo sea como el Taj Mahal, pero quiero que sea futurista, pero esto, y son procesos que tienen que ser rápidos, y los artistas de concept son gente muy, muy tesa, muy, muy capacitada, que coge fotos de internet y pega, arma y hace como un collage, y todo eso tiene un gran trabajo. Entonces, pero muchos dirían, no, pero cogió esta foto de este artista y todo eso, pero no la vendió, no eso, sino que se sentó con su director en su escritorio y empezó a presentarle las ideas. Entonces hay muchos procesos de los que se puede beneficiar y de los que muy posiblemente, mientras estamos hablando, ya se están beneficiando. Como les digo, está la inteligencia artificial que vemos y la que se está usando ya tras bambalinas para cosas, incluso desde muchos años antes de que existiera el Stable Diffusion. Entonces, que es como, digamos, o GPT, No, pues hay o mil. Flux, hay un O sea, montón. hay demasiados hoy por hoy. Hay un montón. Entonces, sí, eso puede ayudar a muchos procesos. Lo importante es siempre tener una cabeza que le dé forma a todo, que cuente la historia, que arme las cosas, que no deje pasar, digamos, como los productos sin revisar. Y ese es también el peligro que yo entiendo. Porque como cuando salió YouTube y salieron los videos para niños que se hacen virales solo por tener a Spider-Man y a Elsa y empezaron a producirlos automáticamente en la India y cosas así. Obviamente cuando llega una nueva tecnología hay gente que la usa para producir basura y así. Pero también son herramientas que no llegan, o sea, las herramientas no son ni buenas ni malas, creo yo, sino depende de cómo se utilicen. Y en la animación yo creo que nos va a permitir, en muchos casos, que muchas personas puedan contar su historia
con recursos más limitados, y a empresas más grandes que nos permitan que si no eliminan de la cadena la gente verdaderamente importante, que son los que mantienen el estilo, las ideas, la coherencia, puede que nos lleguen más historias más rápido, de mejor calidad, en menor tiempo, pero todo dependerá pues de quién lo coja. Y cualquier persona la puede coger, entonces nos van a llegar las cosas buenas y malas. Súper. De hecho, esto que acaba de mencionar Juanma, yo lo veo mucho en lo que pasa hoy en día con la democratización de las cámaras. Antes pensábamos que, no sé, alguien en el cine se preocupó porque cuando pusieron cámara en un celular se iba a acabar el cine. Cierto, seguramente alguien se habrá preocupado, pero no fue una gran preocupación porque es que lo que hace al cine no es la cámara, es el cómo se cuenta la historia, cómo se ilumina, cómo se aprovecha la herramienta como tal. Entonces, claro, vemos mucho contenido basura, los influencers, gente haciendo cualquier cosa con los celulares, con el iPhone, con la cámara que sea. Vemos mucha basura de historias porque cuentan cualquier bobada. Mi hijo se despertó, miren esto. Puede que eso no le interese a nadie. O sea, eso no tiene ningún valor artístico, simplemente es una persona. Pero cuando vas a cine y ves la película, sigue siendo la película. Y la ves en el cine, o la ves en Netflix, o la ves... Porque obviamente lo que sí ha cambiado es en dónde disfrutamos de eso. Yo pienso que en la animación va a pasar algo similar. Y es que vamos a ver cómo al democratizar la animación, porque eso es lo que hace esto, que una persona que no sabe de animación anime, pues va a animar cuanta historia basura haya, pero eso no va a ser la animación valorada, esa no va a ser la animación que vamos a ver en las salas de cine, esa no va a ser la animación que vamos a ver en Netflix, la vamos a ver en las redes sociales y un montón de historias basuras y hasta en el mismo YouTube, vamos a ver mucha historia basura, pero buenas historias van a seguir siendo de la mano de artistas, y yo pienso que eso no lo podemos olvidar. Recuerden, el hecho de que la cámara haya sido inventada y que la podamos grabar en la casa no hizo que la gente contara historias buenas. Al contrario, hoy vemos una cantidad de basura en internet impresionante que hace que sea más difícil encontrar las buenas historias. Yo creo que en la animación va a pasar lo mismo. Tal cual, estoy súper de acuerdo con vos, Juanma, porque es que es el guionista, es el artista, es el director, es el que sabe del tema, el que cuenta y narra una muy buena historia. Ahora, nos llegó fue precisamente una herramienta para contar muchas más historias. A nosotros que somos creativos, que nos encanta escribir, que tenemos mil ideas, al contrario, nos llega una herramienta muy potente para explorar esas ideas mucho más rápido. Y a mí eso de verdad que me encanta. A ver, Juanma, ya estamos terminando porque ya estamos cerrando el podcast. ¿Qué le podrías decir a la gente? ¿Qué mensaje le querés dejar a las personas que nos están viendo sobre este avance de las tecnologías? ¿Qué consejo le puedes dar a los artistas, a los productores que nos ven, a los empresarios, a los estudiantes? ¿Qué les dirías? Si uno realmente ama lo que hace, ama esto de ilustrar, animar, hacer fondos y todo, puede que al principio sea desmoralizante ver cómo está yendo la tecnología, pero ese trabajo va a existir muchos años más y va a depender mucho de cómo evolucionemos con él. No dejen de dibujar, no dejen de pintar sobre lápiz, sepan diferenciar los productos que ustedes crean para sí mismos, por el amor al arte, de los que son para un trabajo. No siempre que trabajamos y que dibujamos es para el arte y otras veces es para el producto. Sepamos diferenciar ambas cosas y qué herramientas usamos. A veces uno se levanta por la mañana y lo que quiere es coger un cuaderno y dibujar y sentir el lápiz, y eso no nos lo va a quitar a nadie. Pero con eso no vamos a hacer dinero, y eso lo hacemos para llenar una parte de nosotros y no la debemos abandonar. Pero luego está el producto, está nuestro trabajo para el que nos levantamos a ilustrar, a crear historias más grandes y todo el asunto. Para eso hay que tener una mente abierta a la tecnología. Entonces, si aman dibujar, no dejen de hacerlo. Si aman animar, no dejen de hacerlo. Pero si quieren trabajar en esto, hay que aprender a diferenciar las dos cosas y no dejar de hacer ninguna, porque de verdad como artistas funcionamos con ambas. Mejor dicho, aprovechen estas herramientas para que el trabajo, que está el maluco y por eso le pagan a uno, se haga más rápido, para que les quede tiempo, para que eso que les gusta hacer, por amor al arte, tengan tiempo para hacerlo. A todos, muchísimas gracias. Esto es Animación para todo el mundo. Aquí hablamos un poquito de todo, de la historia de Juanma, de nuestra arma secreta. Este hombre es el que hace posible los proyectos más importantes del estudio Bombillo Amarillo. Juanma, ¿qué quieres decirle a la gente? Una despedida. Gracias por ver el podcast y sigan viendo Bombillo Amarillo y véanlo crecer.
Listo. Suscríbanse, síganos y compártanle esto a la gente. Un abrazo. Y mueve, 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 y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.